Jueces capítulo 9, versículo 7. Jueces 9, versículo 7. Cuando se lo dijeron a Jotán, fue y se puso en la cumbre del monte Gerizim. Y alzando su voz clamó y les dijo: oídme, varones de Siquem, y así os oiga Dios. Fueron una vez los árboles a elegir rey sobre sí, y dijeron al olivo: reina sobre nosotros. Mas el olivo respondió: he de dejar mi aceite, con el cual en mí se honra a Dios y a los hombres, para ir a ser grande sobre los árboles. Y dijeron los árboles a la higuera: anda tú, reina sobre nosotros. Y respondió la higuera: he de dejar mi dulzura y mi buen fruto para ir a ser grande sobre los árboles. Y dijeron luego los árboles a la vid: ven, pues ven tú, reina sobre nosotros. Y la vid les respondió: he de dejar mi mosto que alegra a Dios y a los hombres, para ir a ser grande sobre los árboles. Dijeron entonces todos los árboles a la zarza: anda tú, reina sobre nosotros. Y la zarza respondió a los árboles: si en verdad me elegís por rey sobre vosotros, venid, abrigaos bajo mi sombra, y si no, salga fuego de la zarza y devore a los cedros del Líbano. Esta porción que nosotros estamos leyendo el día de hoy tiene que ver con una parábola de un hombre, de los hijos de mi hermano Gedeón, que cuando él muere, tiene 70 hijos, y su hermano, uno de los hijos o medios hermanos de este que va a dar la parábola, confabula para matar a todos estos 70. Y de estos 70 solamente este hombre se para frente al monte Gerizim, dentro del monte Gerizim, y pronuncia esta parábola. Este hombre es Jotán. ¿Quién fue Gedeón? Gedeón fue uno de los jueces claves dentro del pueblo de Israel. Siempre había un ciclo en la vida del pueblo de Israel antes de que llegase la monarquía. En este momento vivían sobre la teocracia. Dios y sus leyes comandaban el pueblo a través de un sacerdote. Aún todavía no venía la monarquía, aún todavía no había un rey sobre el pueblo, y aún todavía no había sucedido lo que aún nosotros podemos ver como una república, etcétera, etcétera, en formas de gobierno. Se gobernaba de esta manera Dios y su palabra gobernaba varios aspectos de la vida común del pueblo. Entre ellos, claro está, la vida espiritual del pueblo. Este ciclo continuamente se repetía y Dios continuamente tenía que hacer algo al respecto. En el capítulo 8 de Jueces, versículo 33, dice así: pero aconteció que cuando murió Gedeón, los hijos de Israel volvieron a prostituirse, yendo tras los Baales, y escogieron por Dios a Baal-Berit. Y no se acordaron los hijos de Israel de Jehová su Dios, que los había librado de todos sus enemigos en derredor, ni se mostraron agradecidos con la casa de Jerobaal, el cual es Gedeón, conforme a todo el bien que él había hecho a Israel. Note usted, este ciclo se va a repetir a lo largo de los libros de los jueces. En el último capítulo, en el capítulo 21 de Jueces, en el versículo 25, va a volver una vez más a decir lo mismo, y así va a culminar Jueces. Quiero que lo veamos. Véalo usted un momento. Tenemos tiempo para ello. Jueces 21, versículo 25 dice: en estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Es importante entender esta verdad para poder sentar la base de lo que vamos a estudiar. Es importante entender claramente de lo que esta parábola va a tratar de decirle de parte de Jotán a todo este pueblo que ha elegido un hombre ilegítimo, lo ha afianzado, lo ha puesto en el gobierno y ahora le ha otorgado los poderes para que él pueda reinar sobre ellos.
para que él pueda ejercer autoridad sobre ellos, pero es ilegítimo. La persona legítima sería Jotán, o uno de los hijos de Gedeón de sangre y carne, no uno que de pronto salió de otra manera. Pero este usurpa el poder, lo toma. Y este es un principio muy claro que lo vemos en alguien que quiere reinar sobre los ángulos de la tierra y quiere reinar sobre el trono, sobre las estrellas, Satanás. Este es un principio de alguien que aspira más allá y desprecia la posición en que ha sido puesto. Este es un tema muy preponderante dentro de la vida común. Las mujeres desprecian la posición que Dios les da y se envalentonan, se encumbran y van más allá de donde Dios les ha otorgado posición, bendición y alcance. Los hombres menosprecian su posición y se la entregan, olvidando de la posición en que Dios les ha puesto y las oportunidades que Dios les ha dado. Esta es una realidad en todo. Este es el castigo que cae sobre los ángeles que olvidan el honor que tienen y son encerrados luego en prisiones de oscuridad. Esta es la maldición del mismo Satanás, siendo el querubín protector sobre las huestes espirituales, velando por Dios, quiere ser más de lo que Dios le ha puesto y cae en una desgracia. Abimelech hace esta función, usurpa algo que no es de él. Y se nota claramente en este momento porque ha matado ahora a estos hermanos que son suyos o medios hermanos. Los ha matado. Y ahora ha ido hacia el pueblo y el pueblo lo ha elegido rey. Este toma el poder sin un llamado de Dios y el pueblo al no discernir, ojo, al no discernir lo empodera, lo avala. Aquí hay muchas cosas en juego. Aquí hay verdades que se notan sobre Abimelech, pero también sobre el pueblo. Y el pueblo no discierne. El pueblo elige y el pueblo finalmente empodera a este hombre y lo posiciona en una autoridad que no debe estar. Entonces, lo que estamos viendo acá en este momento es la propuesta que le hacen a los árboles. Vemos acá otra verdad que se va a notar acá. Y lo que en la parábola Jotán cuenta son árboles, dice. Pero estos son árboles que son representación de los hombres. Cuando usted mira las escrituras se va a dar cuenta que Dios representa a los hombres como árboles. Dice en uno de sus salmos primeros, dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia y su ley medita día y noche. Será como árbol, dice, plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo. No así el tamo, dice. Se le compara a un hombre que tiene sus raíces apegadas a la fuente del agua y va absorbiendo y se va engrandeciendo y va fortaleciéndose. Pero el que no medita en la palabra de Dios, el que tiene a Dios lejos de su vida, ni siquiera llega a ser figura de un árbol. Es un tamo. Y el tamo es un arbusto. Como usted ha visto en las películas de los vaqueros, por ejemplo, rodando esos arbustos, van rodando con el viento. Ese es el tamo. No siquiera llega este hombre a ser un árbol, ni un árbol pequeño, sino un pequeño arbusto que el viento lo lleva por doquier. De la misma manera podemos ver aquí que Jotán habla de árboles, pero el que responde y dice yo voy, no es un árbol, es una zarza. Y una zarza no viene a ser un árbol. Y es importante entender y remarcar esto, porque cuando los árboles o los hombres justos no toman su lugar, alguien de inferior condición lo va a hacer. Alguien que tiene la iniciativa, pero no lo necesario para adquirir autoridad, adquirir poder, adquirir maniobra sobre lo que se le entrega, definitivamente lo va a tomar. Pero no quiero adelantarme. ¿Cuál es el problema con la zarza? Cuando se le dice al olivo, en el versículo 10, reina sobre nosotros, el olivo no es que menosprecia la autoridad. Para hablar aquí más claro, si usted lee conmigo,
Dice el olivo en la parte 9 del versículo 9, mas el olivo respondió: he de dejar mi aceite con el cual en mí se honra a Dios y a los hombres. Y esta es la frase que quiero que usted se fije: para ir a ser grande sobre los árboles. Esto es autoridad, esto significa poder, o significaría posición. El versículo 11 le hablan a la higuera. He de dejar, dice, responde la higuera, dejar mi dulzura y mi buen fruto para ir a ser grande sobre los árboles. Y luego le dicen a la vid, que tampoco es un árbol: pues ven tú, reina sobre vosotros, sobre nosotros. Y la vid le respondió: he de dejar mi mosto que alegra a Dios y a los árboles, a los hombres, para ir a ser grande sobre los árboles, sobre los árboles. Simple y llanamente, estas tres propuestas que le hacen a estos hombres es rápidamente rechazado, porque no quieren dejar la posición que tienen, los frutos que producen, para ir a ocupar mayores alturas probablemente, o posiciones de autoridad y de poder. Porque no lo rechazan porque sea malo. Lo rechazan, si tú te ves el pedido que se le hace aquí en la parábola, lo rechazan porque no quieren dejar su fruto. No quieren dejar la posición en la que están, en la que producen probablemente los dividendos necesarios. Y no quieren tener una posición de poder a donde muchas veces se les orienta o se les invita. ¿Cuál era el problema de la zarza? La zarza responde: sí, yo voy. La zarza es un arbusto espinoso, o también podríamos nosotros llamarle un matorral silvestre. Es muy común en las zonas áridas. Esto es lo que ve Moisés cuando el corderito se le pierde y ve una zarza ardiendo que no se consume por el fuego. Cuando usted mira eso, la zarza somos nosotros. Esa zarza con las justas tiene un poco de hojas, pero lo que abunda en cantidad son espinas. No puedes abrigarte debajo de la zarza porque es un matorral, no es un árbol que gran altura, es un matorral, y si te metes debajo, sus espinas empiezan a agredirte. Es importante por eso ubicarnos en el lugar que esta parábola está enseñando acerca de la propuesta que se les hace. Y es importante entender también que no solamente está llena de espinas, sino que daña al que se le acerca e incomoda y es hostil. Así que cuando miramos a esta zarza, ella es la que responde bien, ella es la que responde positivamente. ¿Qué es lo que sí hace una zarza de manera positiva? Se enciende rápidamente, propaga el fuego, y la gente en estas zonas lo usa rápidamente como combustible para encender una fogata. Es muy buena. Su poder está en consumir, su poder está en destruir, pero no necesariamente en otorgar bienes para lo que sirven finalmente la higuera, la vid o tal vez otros árboles que producen los frutos necesarios. ¿Cuál es el significado teológico de esto? Cuando hablamos de la zarza, estamos hablando de un liderazgo sin vida, un liderazgo vacío. Cuando hablamos de la zarza, estamos hablando de una autoridad sin sustancia. Hablando en el sentido teológico, ojo por si acaso, ojo. Un liderazgo sin autoridad espiritual, solo posicionado por una oportunidad, carente de autoridad, carente de vida, carente de transmisión, carente de ejemplo, pero sí posicionado en lugares de autoridad. Esta es la zarza. O tal vez también podríamos hablar de una persona que tiene un poder, pero sin propósito. Estamos a puertas de la elección, estamos a puertas de elegir un presidente, y muchos de ellos quieren lo mejor para el Perú, pero cuando tú escuchas sus propuestas, muchos de ellos de verdad te pueden decir algunas cosas muy hermosas, como: no voy a iniciar una guerra y amenazar con extinguir una civilización. Te pueden decir muchas cosas. Las palabras pueden aguantar en el discurso, pero en los hechos las cosas son distintas. Y es por eso que nosotros necesitamos entender el significado teológico de la zarza.
Aquí se nos muestra claramente un error grave del pueblo. A veces descansamos en que Dios tiene control de todo, pero no somos autómatas. Nuestro cerebro no funciona con la IA o algún algoritmo que nos lleva a hacer lo correcto. Dios nos ha dado inteligencia, Dios nos ha dado sentido común, Dios nos ha dado decisiones y la libertad para esas decisiones. Elegimos, tomamos o rechazamos y muchas veces determinamos una dirección hacia algo. Quiero que podamos, por tanto, entender esta realidad. El pueblo de Israel acá estaba eligiendo a alguien que no tenía una autoridad legítima. Le pertenecía a uno de sus hermanos. Se aseguró, los mató a todos y el que sobrevivió se la cantó. Israel quería seguridad pero sin Dios. Israel quería liderazgo pero sin obediencia. Y Israel quería orden, bendición pero sin santidad. Por eso el libro de los Jueces siempre termina diciendo lo mismo. Cada uno hacía lo que mejor le parecía. Hagámoslo, pero hagámoslo a mi manera, no a la manera de Dios. Y es importante por eso remarcar que este rechazo finalmente quiere algunas cosas mostrarnos claramente en las Escrituras. Cuando nosotros vemos la aplicación en el Perú, a la manera en cómo elegimos, a la manera como vemos o a la manera como preferimos a una persona, a veces nos vamos a dar cuenta que tenemos decisiones superficiales. En las anteriores elecciones nosotros tuvimos algunas elecciones. Y si hablamos de esta parábola se ajustaría claramente a nosotros también. Una nación que tiene que elegir un gobernante. Una nación que tiene que elegir a una persona que gobierne la nación. Pero no va a elegir a un pastor. La nación nunca se va a gobernar por la Biblia. La Biblia ha sido puesta para gobernar a los hijos de Dios. La nación se gobierna por la Constitución. Pero los valores inherentes en este liderazgo tienen que de alguna manera tener una moral, tener un sustento, tener una ética que se incline a lo que Dios nos enseña. Y es importante por eso entender a veces cómo nuestras decisiones pueden ser superficiales, sin reflexión, sin ningún pensamiento crítico, o escuchando a un influencer por aquí en TikTok o a una charla, o prefiriendo a alguien porque se pone un disfraz o porque hace un chiste a última hora. Esa no puede ser una elección. Eso se acercaría muchísimo a elegir a la zarza. Nosotros cuando vamos a hablar de los hijos de Dios estamos hablando de algo muy claro. Nosotros somos sal y luz. Y si Dios, alguno de ustedes acá tiene la ambición santa de poder en algún momento llegar a las esferas del poder, de la autoridad, hágalo. Hágalo. Porque se ha mal pensado y se ha satanizado que solo eso lo tiene que ver el mundo. Cuando todo es nuestro, todo es vuestro, dice la palabra. Y cada uno de nosotros ha sido y tiene un llamado en este mundo, tiene un llamado en esta vida, pero también tenemos una responsabilidad. A veces elegimos por tradicionalismo. Mi mamá siempre ha elegido así, mi familia siempre ha elegido así, yo voy a elegir así. Ya ni piensa. Esa es tradición, no usa la mente. No usa la inteligencia, usa simplemente la inercia. Necesitamos por eso discernir. Necesitamos por eso entender claramente que cuando los hombres útiles se retiran, los inútiles van a gobernar. Y ese es el kit del asunto acá. Los valiosos, los útiles dicen, no. Paso. Ese es para otros. Y viene el inútil, les promete abrigo, les promete sombra, y lo que va a hacer cuando usted mira el relato, los va a masacrar, los va a estafar, les va a robar.
Pero cuando no se discierne, cuando no se entiende el papel, a veces reaccionamos de manera poco reflexiva. Jesús nos habló de que nosotros somos la sal y la luz de este mundo. No se nos ha llamado de alguna manera a ser los gobernantes de este mundo. Ese será otro momento. Pero lo que se nos llama en base a la identidad que nosotros tenemos es preservar, detener, alumbrar en la oscuridad o detener la podredumbre. Y tenemos oportunidades. Tenemos una gran oportunidad también en este tiempo. Al menos esta iglesia debe entender claramente la enorme responsabilidad que nosotros tenemos. Cuando hablamos de la iglesia, estamos hablando de ser cristianos. Y ser cristianos no es escapar del mundo, sino influir en él. Esa es la sal, esa es la luz. No se nos llama a usurpar o a tomar el poder. Se nos llama a influir, a detener la corrupción, la podredumbre, a hablar, a alentar, a alumbrar en los lugares oscuros. Y ese es un papel hermoso y determinante. Hay a veces dilemas, hay a veces desafíos en todo esto. El primer dilema que nosotros podríamos ver, el extremo de una persona es: yo no me meto, me retiro, yo no hablo de eso, todos son corruptos, así que yo no me meto. ¿Cuál es el resultado? Que otros deciden por ti. Cuando tú no sabes hacia dónde vas, otro te va a decir hacia dónde vas a ir. Ese es el resultado. El problema es que luego te vas a quejar. Si prometes no quejarte, bien. El problema es que te vas a quejar. Cuando no sabes hacia dónde vas, otro te va a decir a dónde ir. A tus hijos, a tu esposa, la manera en cómo vas a formar tu familia y cómo la vas a gobernar. Ese es el problema. El otro extremo a veces es ambicionar, es ir más allá de lo que uno ha sido llamado por Dios. Y es el otro extremo. Colocarme en un poder de autoridad para poder de alguna manera tener oportunidad. Ese extremo definitivamente no está. Así que, si hablamos de esto, hermanos míos, hermanos hijos de Dios, cuando la iglesia calla, cuando los íntegros se retiran, entonces no te sorprendas cuando la zarza gobierna. Estábamos escuchando en una conferencia acerca de la capacidad que ahora tienen los cristianos. Los cristianos ahora hasta podrían poner claramente un presidente. Somos el 20%. Hace muchos años, hasta cuando Alan celebró esta acción de gracias, éramos el 11 al 12%. Ahora somos el 20% en la sociedad. Pero no estoy haciendo aquí ahorita alarde político. Lo que quiero es que usted pueda revisar algunos hombres que estuvieron en autoridad. Daniel fue un hombre que estuvo en las esferas del poder, del gobierno, no solo con un rey, sino con otros reyes más. ¿Usurpó el poder? ¿Ambicionó el poder? ¿Se quiso quedar con el poder? No. Sirvió más bien como influencia para las mejores decisiones a la vida de estos reyes. Cuando tú miras a José, es puesto como el número 2 después de Faraón. Tenía una alta esfera de autoridad y de poder. Nunca hizo un golpe de estado como vicepresidente para quedarse con el puesto de Faraón. Esa es la zarza. Desde la posición donde Dios lo puso, influyó, salvó al pueblo de la hambruna y tomó las mejores decisiones administrativas para el bien del pueblo donde le habían puesto y por ende para los que tenía también dentro de esta cobertura. Es importante por eso revisar algunos expedientes dentro de la Biblia que nos muestra claramente hombres que han estado en esferas de poder. Podrías hablar de Nehemías o una mujer como Esther.
dentro de la posición que tenía como mujer, pidió audiencia al rey e intervino para que no se realizase una matanza sobre su pueblo. Y es importante por eso resumir todo esto de esta manera. El problema no es solo la zarza, el problema es el silencio de los árboles. Los árboles callan. Los árboles no se sienten invitados. Y si los invitan, prefieren su lugar de confort, su área de seguridad, y yo con eso no me meto. Es importante, hermanos míos, entender claramente que Dios no nos llama a usurpar y a poder tener un poder o una alcaldía o ser ministros. Cuando los árboles callan, la zarza usurpa el poder. Así de sencillo. A veces pensamos o sobreespiritualizamos nuestra identidad. Sobreespiritualizamos el papel que Dios nos ha dado, cuando en realidad tenemos el potencial para decidir y el potencial para elegir. Hermanos míos, finalmente, cuando tú miras esta gran realidad acá en esta parábola, se le muestra claramente lo que dice la zarza. Versículo 14. Dijeron entonces todos los árboles a la zarza: anda tú, reina sobre nosotros. Y la zarza respondió a los árboles: si en verdad me elegís por rey sobre vosotros, venid, abrigaos bajo mi sombra. Y si no, salga fuego de la zarza y devore a los cedros del Líbano. Esta última parte es muy importante recalcar. Cómo la zarza, a sabiendas de que no tiene cierta capacidad para otorgar ciertos beneficios a aquellos que lo eligen, les promete: vengan, abríguense bajo mi sombra. Y si no, fuego salga de mí y los devore. Por eso le digo, y vamos terminando con esto, el problema no es solo la zarza, el problema es el silencio de los árboles. Los árboles callan. Así que mañana no solo vas a ir a votar, mañana vas a decidir influencia. Mañana vas a elegir y vas a decidir bajo influencia. Si no influyes, alguien peor lo hará. Si elegimos zarzas, no nos quejemos del fuego. Recuerda eso. Dios no te ha llamado necesariamente a gobernar o a ocupar posiciones. Como dije, son los otros árboles. No quiero ser grande sobre los árboles, sobre los demás árboles. Dios no te ha llamado necesariamente a gobernar, pero sí a que tu fruto influya en quien gobernará. Podemos nosotros de alguna manera influir con nuestra decisión. No va a presentarse ningún pastor, no va a presentarse ningún miembro cristiano, bautista, no se va a presentar. Normalmente esos árboles a veces están callados. Y cuando esos árboles han tomado alguna posición, ya no callan, han entendido su papel. Con mansedumbre, con sabia mansedumbre, toman el papel que Dios les ha dado. Pero tenemos que elegir al menos a personas que tengan los valores que nosotros tenemos. No al pastorcito contemporáneo que dice que todos entran al cielo. Hay uno que usa: soy cristiano, soy hermano, y todos, está bien que vengan. No es ese. Ese es un usurpador, es Abimelech. Ese hombre que dice: está bien los homosexuales, está bien todos que vengan, no hay problema. Pero sí tenemos que elegir a una persona que tenga valores, que ame, que dé a la familia el lugar que tiene que tener. Usted puede elegir, usted sabe elegir, pero no elija a alguien anti Dios por su preferencia o porque de pronto se parece
a ciertos personajes como la Bubu. Dicen algunos que iban a elegir a la, voy a votar por la Bubu. ¿Por qué? Porque es la Bubu, dice. Si tuviera esa persona que habla delante de mí, de verdad le excomulgaría si tuviera el poder del Papa. Pero no soy el Papa, no soy el Papa. Pero de verdad no puedes votar así. No puedes votar de esa manera por un chiste. No puedes votar porque un influencer mediático pagado para eso te dice y no reflexionas. Tienes que votar por valores. Tienes que votar claramente como tú sabes que dice Dios en todo esto. No esperes un pastor ahí. No va a haber pastores ahí. No esperes que alguien diga vamos a gobernar con la Biblia. Es mentira, no va a poder gobernar con la Biblia. No esperes ahí a un Mesías. No esperes. Pero espera sí a una persona y investiga. Nos quedan horas todavía. Investiga a las personas que pueden tener los valores, las inclinaciones necesarias para que esto pueda ser una realidad. Por tanto, hermano mío, terminamos con esta frase. El problema no es solo la zarza. El problema es el silencio de los árboles. Y los árboles no podemos callar. Los árboles tenemos un poder en este mundo y se llama influencia. Que Dios nos dé sabiduría a todos. Mañana algunos votarán por acá, otros más lejos, algunos no se han perdido su DNI, algunos han caducado su DNI, dice que se puede votar con el DNI caducado. Yo no sé, cada uno tiene sus dilemas, yo no sé, cada uno tiene sus dilemas. Pero donde vaya y donde esté, hágalo de una manera sabia y no emocional. Nos inclinan a lo emocional. Nos enseñan encuestas para que emocionalmente digamos, ya no vale la pena, que esto por acá, por allá. No te permitas eso. Vota no porque está primero, segundo, tercero. Vota por tu conciencia. Vota por lo que tienes que hacer. Mientras mejor podemos hacer, votar por los valores cristianos, por las cosas que la Biblia al menos nos acerca y nos enseña, vota. No te vas a quejar de esa sociedad. Y al menos, al igual que Paraguay, vamos a ser una nación que todavía resiste. Resiste. Hace poco, el CEO de BlackRock hablaba acerca del proyecto fallido que ya ha habido. Y el proyecto fallido era la economía woke. Pero todo era por dinero. Empoderar, afeminizar, darle lugar a los hombres que se creen perros, a los que se creen gatos, hacer un desbarajuste de la sociedad porque esa economía los iba a llevar a ganar mucho dinero. Pero ha tenido que reconocer que no se puede. Y Larry Flynn, el CEO de BlackRock, decía que esto iba a cambiarse. Que ya no van a ir hacia el petróleo, que el mundo ya no se está acabando. Ahora van a empezar nuevamente a explotar el petróleo. ¿Y qué pasó con el mundo que se acababa? ¿Y qué pasó con que nos queda poco tiempo? Bueno, ya es que si no resulta para la economía, todo se solucionó. Ahora veamos qué nos espera. La zarza hace eso. Elija bien y que Dios le dé sabiduría para tomar una buena decisión. Amén. Vamos a orar.